Amigos, nuevamente con ustedes, David Barrera Ojeda. Con esta subrutina vamos a replicar el ejemplo 10.2 del texto Gujarati Porter. Bien, si bien vamos a replicar este ejemplo, vamos a añadir algunas pruebas que existen para detectar la multicolinealidad. En esta primera parte vamos a analizar básicamente los criterios que existen para saber si existe o no multicolinealidad. La multicolinealidad básicamente es un problema matemático, más no es tanto estadístico. Por esa razón también, para subsanar la multicolinealidad existen otros criterios matemáticos. Tal vez la parte más fascinante va a ser cómo subsanar la multicolinealidad. Pero en esta primera parte todavía no vamos a ver eso, simplemente cómo detectar. Bien, para esto hemos construido una pequeña subrutina para analizar si existe o no. Existe, repito, una variedad de pruebas, una variedad de herramientas para detectar. Aquí solamente estamos mencionando algunas de ellas. Bien, hacemos correr el programa y aquí tenemos. Bien, esta es la base del conjunto de datos. El amigo usuario puede ver en el texto, son las mismas. Bien, ahora vayamos al gráfico de la variable dependiente en función de las variables independientes. Bien, ¿qué es lo que obtenemos aquí en este primer gráfico? La variable dependiente está representado en el eje vertical y la variable independiente en el eje horizontal. ¿Qué es lo que primero nos debe llamar la atención? Que efectivamente existe una relación lineal entre ambas variables, por la simple razón de que el diagrama de dispersión se ajusta casi a una línea recta perfecta. Alguno que otro punto deja escapar. Entonces esto nos debe dar una clara señal de que efectivamente la variable dependiente tiene mucho que ver con la variable log y d. Eso es el gráfico, la prueba formal, no formal que yo le llamo, nos dice eso bastante. Que quiere decir que cuando nosotros ajustemos al modelo de regresión múltiple, sí o sí esta variable debe figurar en el modelo de regresión. Vayamos al siguiente gráfico. También esta variable tiene que ver con la variable dependiente, tal vez menos que la otra, pero tiene que ver. Eso es lo que el gráfico nos está diciendo. Vamos al gráfico 3 y tal vez la variable que menos logra ayudar a explicar la variación de la variable dependiente es la tasa de interés. Vamos ahora al gráfico de las variables entre regresores. Esto es lo que más nos debe llamar la atención. Existe una alta colinealidad entre estos dos regresores, porque las dos se están ajustando a una línea recta. Hay algunos puntos que se escapan, pero básicamente la mayoría de los puntos están girando alrededor de una línea recta. Esto nos va a provocar tal vez problemas serios en los errores estándar de los estimadores. Estos son ya señales de que es muy probable, muy probable que exista colinealidad, a causa de estas dos variables. Repito, estas dos variables son los regresores, son variables independientes, y ese supuesto de Gauss-Markov no se estaría cumpliendo, porque estos dos deberían ser independientes, pero en estadística no hay nada independiente, pero este es el caso extremo. Vamos al siguiente gráfico. Entre estas dos variables, aquí ya no es tan marcado como la otra. Existe todavía alguna relación lineal, pero es menos definitivamente. El siguiente gráfico, de la misma forma, existe una relación entre estas dos variables,
pero también es menos. Bien, vamos a la siguiente hoja del eViews. Aquí analizamos la matriz de correlación. ¿Qué es lo que nos debería llamar en esta matriz de correlación? Es esto, que la variable, esto es la matriz de correlación de los regresores. Esto nos debe de llamar la atención, es muy alto. Esta es la variable dependiente, que esto sea alto no hay ningún problema, pero entre los regresores, ¿no? Hay una interdependencia lineal entre esta variable y esta variable en un 98%. Eso es demasiado. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo? Se estaría duplicando la información. O sea, debería decir esta o esta. Pero tendrá el autor, ¿no? Cuando se especifica el modelo de regresión, ¿no? Tendrá sus razones, ¿no? Porque debería de incluir estas dos variables. Aquí es muy elevado. Esto ya son muestras claras de que es casi probable que el modelo presente multicolinealidad. Y ahora vamos al modelo de regresión, una vez que se ajusta. Bien, aquí el amigo usuario puede ver en el texto, ¿no?, de Gujarati Porter, estamos replicando lo mismo. Estos son los estimadores, ¿no? Bien, aquí para empezar los t estadísticos son muy significativos, el r cuadrado casi cercano a 1. A simple vista, a primera vista más bien parece no ocurrir nada, ¿no?, puesto que este es el modelo ideal, ¿no?, los regresores significativos y el r cuadrado elevado. No parece llamarnos nada la atención, pero eso es pura apariencia. Luego vamos a desmenuzar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo respecto a la multicolinealidad. Aquí hay algunas pruebas, ¿no?, matemáticas para ver si existe, ¿no?, multicolinealidad. Bien, si los regresores son independientes, ¿no?, los elipsoides, ¿no?, deberían estar casi, ¿no?, deberían de representarse mediante una circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más se parezca a una circunferencia, es que entre x2 y x4, o beta 2 y beta 4 son independientes, pero es mejor decir x2 y x4, ¿no?, estos representarían a estos regresores. Entre x3 y x4 ya es un poquito menos, pero todavía estos dos se pueden considerar estas dos circunferencias que efectivamente entre estas dos variables son independientes. Pero aquí esto es el problema, entre x2 y x3 esto ha dejado de ser una circunferencia, más tiene, ¿no?, una pinta de un elipsoide, ¿no? Por esa razón el nombre, ¿no?, de elipsoide, ¿no?, casi tiene forma de un platillo volador. O sea, la diferencia es muy marcada entre el diámetro inferior y el diámetro superior. Estos son señales claras de que el modelo va a presentar multicolinealidad. Ahora vamos a ver sus valores infractores de la varianza. Esto directamente tiene este comando el eViews. Bien, el BIF, si es mayor a 10, el valor infractor de la varianza, entonces concluimos que el modelo presenta, ¿no?, multicolinealidad. Aquí hay dos que están superando el valor de 30. Ahora sí, estas son, ya podemos asumir pruebas, ¿no?, formales, ¿no?, de que el modelo presenta multicolinealidad. ¿Y esto para qué nos serviría? Llegado un momento tenemos que subsanarla, ¿no?, y tal vez había que abocarnos más a estas dos variables. ¿Es la única prueba? No, existen también otras. El índice de condición. El índice de condición dice si esto es mayor a 30, no deberíamos de preocuparnos de la multicolinealidad. Bien, aquí se ha hallado el índice de condición respecto, ¿no?, a la matriz de correlación de Pearson. Si utilizamos este índice de condición, no había que preocuparnos, ¿no?, de la multicolinealidad.
Pero también tenemos el índice de condición utilizando el coeficiente de correlación de Kendall. Tampoco nos dice que deberíamos de preocuparnos por la multicolinealidad. Esto, repito, si es mayor a 30. En este caso no está ocurriendo eso. Pero ¿qué ocurre con el coeficiente de correlación de Spearman? Ahora sí, Spearman ha logrado detectar que existe multicolinealidad, porque esto es mayor a 30. Entonces, y además, ¿quién lo está generando? Es este regresor. Esto es interesante en el índice de condición porque en la mayoría de los programas utilizan el índice de condición respecto al coeficiente de correlación de Pearson, pero aquí estamos viendo que no deberíamos de preocuparnos, pero cuando en realidad las pruebas no formales, los elipsoides y los gráficos están siendo todo lo contrario. Por esa razón es que necesitamos en algunas ocasiones más de una herramienta. Vamos a los componentes principales. Bien, aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, utilizando la matriz de correlación de Pearson, ¿no?, gráficamente podemos observar que hay una alta colinealidad entre el logaritmo de ID y I, o sea, lo que habíamos visto en la matriz de correlación. El logaritmo de W y la variable I están correlacionados en un 99%. ¿Existe o no colinealidad? Los componentes principales, sí, efectivamente existe, porque cuando el ángulo, ¿no?, que separa entre este vector y este vector es menos, son señales claras de que el modelo presenta colinealidad. No tanto así esta variable. Aquí repito, ¿no?, por ejemplo, entre esta variable y el logaritmo de I, casi existe ortogonalidad. Lo ideal es eso, ¿no?, que todos deberían ser ortogonales, así estarían cumpliendo el supuesto de Gauss-Markov, pero eso es en estadística no hay nada independiente, siempre hay algo de relación lineal, pero estos son casos extremos. Esto muestra que efectivamente, ¿no?, que entre estos dos variables existe colinealidad. Ahora sí podríamos admitir que el modelo presenta multicolinealidad. Bien, amigos, hemos visto acá, ¿no?, algunas herramientas, ¿no?, para detectar si el modelo presenta o no colinealidad. Por lo tanto, esta debe ser subsanada. Ya veremos en otra sesión, ¿no?, tal vez lo más fascinante, cómo subsanar cuando el modelo presenta multicolinealidad. Bien, con esto espero, amigos, ¿no?, haber contribuido para enriquecer, ¿no?, los conceptos, las herramientas, ¿no?, en la parte de multicolinealidad, ¿no?, los temas fascinantes de la econometría. Como siempre, les quedo infinitamente agradecido por la atención que me hayan prestado. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.